¿Conoces el nuevo accesorio de Insta360? El espectacular GPS Preview Remote. ¿Estás pensando en comprarlo y quieres conocerlo a fondo? Te lo cuento todo. Y por cierto, al final del vídeo te voy a contar cómo añadir los datos de GPS a tus capturas, así que espera. Pero primero, cuando abrimos la caja nos encontramos con el control remoto, obviamente, y también tenemos en esta cajita de aquí el cable de carga propietario y la base de carga. Una correa para la muñeca, una correa para el palo selfie y el manual rápido de usuario. Lo primero que vamos a hacer es cargar este dispositivo. Para ello vamos a coger el cable de carga junto a la base de goma y como ya te habrás fijado, no contamos con puerto USB-C. Se trata de un puerto magnético de pines en la parte trasera y un puerto USB de tipo A tradicional para conectar a tu PC o a cualquier transformador que tengas por casa. Queda bien con la base, pero hubiera preferido un cable más compatible en 2024 como un USB-C. En la pantalla nos mostrará el porcentaje de carga y una vez se haya completado lo vamos a sacar de esta base y lo vamos a conectar con la Insta360 Ace Pro, la última cámara lanzada y de la que te dejo por aquí arriba la review más completa. Y ahora te digo si puedes conectarlo a otras cámaras. Encendemos el mando remoto con una pulsación larga en el botón superior izquierdo y nos pide que elijamos nuestro idioma, español o inglés, lo que necesites, y directamente comienza la sincronización con la Ace Pro. Ahora vamos a encender la cámara y nos vamos al menú a la opción de control remoto, tal y como te enseñé en la guía y en el tutorial de la Insta360 Ace Pro para novatos. Te la dejo por aquí arriba. La cámara va a encontrar el control remoto enseguida y se van a enlazar automáticamente en apenas unos segundos. La verdad es que es muy cómodo y funciona muy bien. Una vez los tenemos conectados, vamos a ver más a fondo este control remoto. Un dispositivo muy pequeño, del tamaño de un smartwatch o de un Apple Watch un poco más gordito y que cuenta con una batería de 950 mAh y 6 horas de autonomía de uso real, así como conectividad Bluetooth 5.0. Como ya te he dicho, dos botones en la parte superior, uno de encendido y cambio de modo y el otro de disparo, exactamente igual que en la cámara, la Ace Pro. En el lateral izquierdo tenemos un altavoz para reproducir los pitidos y en la parte trasera el puerto de 4 pines magnéticos para la carga. Y te vas a preguntar, ¿es resistente al agua? Pues sí, IP68, lo que quiere decir que es resistente al agua hasta 1 metro durante 30 minutos. Si nos vamos a la pantalla principal, deslizando desde la parte de arriba, tenemos una esfera de reloj inteligente, la cual incluso podemos cambiar entre 3 esferas diferentes. Si pulsamos sobre este icono de la cámara, te va a llevar directamente de nuevo a la previsualización. Pero si deslizamos hacia la izquierda, vamos a poder realizar una captura de datos sin necesidad de vídeo y al mismo tiempo puedes seguir moviéndote por los menús. Si deslizamos otra vez, vas a tener una brújula que inicialmente tienes que calibrar y por último el menú de ajustes donde podrás configurar funciones como el encendido remoto de la cámara, el nivel de brillo y las funciones de apagado o encendido automático, así como ajustar la rotación de la pantalla cuando lo tienes colocado en un ángulo distinto o, por qué no, el volumen de los pitidos. Perfecto, pero ahora nos vamos a lo interesante, al menú de la cámara. No te preocupes si se te ha apagado la cámara, control remoto la va a despertar automáticamente sin tener que hacer nada. Desde aquí veremos exactamente una réplica del menú de la cámara. En la parte de arriba tenemos la memoria restante minutos, el nivel de conectividad GPS, el cual sube en exteriores, y el nivel de batería de la cámara. Debajo pues vas a tener el campo de visión, así como el modo de captura y la resolución y tasa de frames. Si pinchas en cualquiera de estos iconos vamos a poder realizar todos los ajustes que necesites, como cambiar a modo de vídeo 8K a 24 frames por segundo o utilizar un campo de visión D-Warp. También puedes cambiar de modo rápidamente pulsando el botón izquierdo de la parte superior. Y para grabar simplemente le vamos a dar al rojo. Cuando estamos grabando tendremos las mismas funciones avanzadas que ya te he contado en el vídeo de los mejores trucos de la Ace Pro, que te voy a dejar por aquí arriba
y en la descripción del vídeo, justo aquí debajo. Y por cierto, ya que estás por ahí cotilleando, no olvides dejarme un buen like y suscribirte al canal. Aunque lamentablemente no vamos a tener la galería, es lo único que le falta. Podrás marcar un vídeo como interesante mediante esta banderita, utilizar el Clarity Zoom o incluso hacer una fotografía del vídeo que estás grabando. Y es que me parece espectacular que también vas a poder pausar un vídeo desde el control remoto y continuarlo cuando quieras. Tremendo. Quizás una de las funciones avanzadas que no he visto es la de rechazar o cancelar el vídeo que estás grabando. Ya sabes, cuando mantienes pulsado el botón de grabar, pero todo lo demás lo tienes aquí, en este control. Ahora simplemente cogemos una de las dos correas incluidas. Esta que viene con un ligero toque gris es para montarla como si fuera un smartwatch y es genial para cuando llevas guantes. Aunque también puedes utilizar esta otra que te viene un poco más pequeña y montarla en un palo selfie como este de 114 centímetros de Insta360 o el de 3 metros. O por qué no, en el manillar de tu bicicleta. ¿A que sí? ¿Se te están ocurriendo ya ideas? Y es que como ya os he ido contando en algunos vídeos, me parece una auténtica locura poder ver en una pantalla en mi muñeca lo que la cámara está grabando, por ejemplo, subida en un árbol, en el extremo de mi bici, pero ojo, la transmisión de vídeo únicamente tiene un alcance de 8 metros y en algunos modos, como la cámara lenta o el vídeo 8K, la previsualización no va a estar disponible. Tenlo en cuenta. Si te preguntas si puedes conectar varias cámaras a la vez, te voy a decir que sí, hasta 4 cámaras simultáneamente, pero aquí te voy a responder a la pregunta anterior. Únicamente vas a poder conectar cámaras de la serie Ace, es decir, la Ace Pro o la Ace. Desafortunadamente no vamos a poder usar este control remoto con ninguna de las cámaras de Insta360, ya sea la X3, la One X2, la One RS o la pequeña Go 3. Vale, pues ahora simplemente sal a grabar con tu cámara, con tu GPS encendido y conectado. Comprueba la señal GPS en el dispositivo por si hubiera algún problema. Y sal en tu bici o sal a correr y grábate unos buenos vídeos. Después nos vamos a ir al Insta360 Studio o también, por qué no, a la aplicación de Insta360, que por cierto, si aún no lo has visto, tengo la mejor guía de esta aplicación en el canal y te la dejo aquí arriba. Ahora con nuestro vídeo abierto nos vamos hasta la función de estadísticas y aquí vamos a poder seleccionar las diferentes estadísticas que nos ofrece, como por ejemplo la velocidad, la altura, la dirección, la distancia o la ruta. Por cierto, no te olvides de poner km/h a la velocidad. También puedes elegir entre varios diseños, así como algunos colores, aunque por el momento no hay muchas opciones. Espero que poco a poco vayan ampliando más porque quedan muy chulos. Hacemos clic en el check y le damos a exportar y te va a quedar algo como esto. No quiero irme sin comentar el precio, claro. Lo puedes encontrar tanto en la tienda oficial como en Amazon por un precio de unos 173 euros. Lo sé, no es precisamente barato y por eso te recomiendo que te unas a mi canal de Telegram, donde os mando semanalmente las mejores ofertas que voy encontrando en cámaras y accesorios. Un dispositivo que me encanta, me parece un complemento brutal para la Ace Pro, por comodidad, funciones y diseño, aunque ese cargador me fastidia un poco la verdad y que no se pueda conectar con otros modelos de cámara. El precio está claro que no está al alcance de cualquiera, pero si te das cuenta, ninguna marca de la competencia tiene un accesorio tan potente, por algo será. Dime en los comentarios si te ha quedado alguna duda, no olvides suscribirte al canal y ahora te dejo con unos vídeos de la Insta360 Ace Pro que te van a encantar.